estudiante de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, en sexto semestre. El docente que me guía en esta materia es Alonso Sosa Cruz. La materia Organización y Descripción de Archivos, y el video al cual me voy a referir es sobre la descripción documental. Para hablar de la descripción documental del proceso como tal, me voy a referir en 4 puntos. Primero, hablar de lo que es la definiciones del proceso que tiene que ver con la descripción documental. Luego, como segundo punto, voy a hablar de los instrumentos archivísticos que hacen referencia pues a la descripción documental. El tercer punto que me voy a referir es sobre la normatividad de ese proceso, y por último, el cuarto punto es cómo ha avanzado la descripción documental. Para hablar de la descripción documental, nos tenemos que devolver a donde comienza el proceso como tal, y es sobre la organización de los archivos. La organización de los archivos se da desde que nace el documento en los archivos de gestión, y se da ya porque allá tiene que haber ya cierto grado de organización, de clasificación, de la misma ordenación documental, y algo también de descripción. Y dentro de la parte interna ya de lo que es la organización de los documentos, tiene que ver con 3 procesos especiales dentro de la archivística, que creo que son tal vez lo más importante para poder organizar un archivo. Y son los procesos de clasificación, el proceso de ordenación y el proceso ya de descripción de los documentos. De las oficinas, es decir, de los archivos de gestión que debe tener cada una de las oficinas, deben llegar al archivo documentos como los que podemos ver aquí en esta mesa. Vamos a hacer como un ejemplo de que nos llegaron documentos de diferentes áreas. Podríamos decir, como para poner ejemplo, acá me llegan documentos de la oficina de única, donde se reciben las comunicaciones. Asumamos de que este paquete que tengo acá es de contabilidad y esto es del área de sistemas. Como pueden ver, son paquetes. ¿Y qué es lo que quiere decir la clasificación? Que cuando llegan a través de las transferencias, yo tengo que dejar separados documentos, lo que les decía, de la ventanilla única, documentos que tienen que ver con el área de contabilidad, y lo que les decía, los de sistemas. Esto aquí lo que estoy haciendo es la clasificación, es decir, formar paquetes, que es lo que dice la clasificación, que es agrupar los documentos por áreas. ¿Sí? Lo que estoy haciendo aquí, agrupando documentos por áreas. ¿Y en qué consiste la clasificación? Entonces, además de ya ordenar por áreas, que estos documentos que tengo en mis manos hacen parte de pronto de una carpeta. Entonces, ¿qué me toca hacer? Agrupar los documentos, digamos que esto fuera lo que es correspondencia. La correspondencia son dos tipologías diferentes, que es la correspondencia con los documentos que se dirigen, y estos, digamos que fueran los documentos recibidos, las comunicaciones recibidas. Miren qué es lo que estoy haciendo, separando la correspondencia de las comunicaciones dirigidas de las recibidas. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Hay un principio que es el de procedencia documental, que dice que los documentos yo no los puedo mezclar dentro, o sea, combinarlos entre los diferentes o mezclarlos de esta área que era de la ventanilla única con los de contabilidad, con los de tesorería, o los de tesorería con sistemas. Ese
principio es muy claro y eso es lo que estoy haciendo acá, es decir, separando, como dice el principio, que tengo que separar por áreas primero. Cuando ya tengo las áreas, entonces ¿qué tengo que hacer? Separar por tipologías documentales, porque como decía, aquí tengo las dirigidas, las comunicaciones dirigidas y acá las recibidas. Y eso en qué lo puedo mirar, es decir, el cuadro de clasificación. La clasificación, el producto final, son los cuadros de clasificación y ahí que se debe mostrar los documentos, plasmar las tipologías documentales que se puede colocar dentro de esos campos, el código que hace referencia a cada una de las secciones, el nombre de los documentos, de pronto las fechas y qué función cumple cada uno de esos documentos en cada una de las secciones. Eso sería la clasificación, es decir, el producto final es de que yo debo tener todos los documentos de cada área separados. Segundo, ¿cuál es la ordenación? Cuando ya tengo los documentos, dice que yo debo colocarlos de acuerdo a cómo los documentos nacieron. Por decir algo, digamos que estas son las comunicaciones recibidas. Dice que la transferencia tengo que enviar los documentos cada mes. Entonces, asumamos de que yo ya tengo esta carpeta que ya la abrí con los documentos del mes de enero. Los documentos del mes de enero están desde el 2 de enero hasta el 31 de enero. Que si me llegan otras comunicaciones que tienen que ver con lo mismo, que son las dirigidas, yo tengo que seguir ordenando el mismo, lo que les decía, ya sería el mes de febrero, entonces 1 de febrero al 28, 29 de febrero, según sea el caso, y colocarlos detrás de lo del mes de enero. Que ya tengo este mes de febrero, entonces comienzo con el mes de marzo, hacer lo mismo. Coloco el primer día de marzo y el último. Y digamos de que ya se me cerró la carpeta. Y estas son las comunicaciones dirigidas que irían desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Eso sería el proceso de ordenación documental. Ese proceso, como les cuento, que tienen que dar desde el archivo de gestión y a lo largo pues, del ciclo de vida del documento, que primero es el archivo de gestión, luego cuando bajan al archivo central y por último cuando se envían al archivo histórico. Para poder ya describir los documentos, tengo que tener primero clasificados los documentos y luego ordenados esos documentos. Si no, no se podría hacer. Porque los procesos hay que hacerlos. Primero clasificar, luego ordenar y por último hacer la descripción de los documentos. ¿En qué consiste la descripción de los documentos? Es el proceso que me permite analizar el documento, que me permite identificar el documento y por último ya lo oyes, cuando ya lo tengo de pronto almacenado, tengo que recuperar esa información. Entonces hay tres cosas: el análisis que se le hace, la identificación que yo le hago al documento y por último la recuperación. Eso en ello consiste el proceso de descripción documental. ¿Qué voy a tomar de los documentos? Los datos más relevantes con los que yo considere que me pueden servir para hacer la descripción. Entonces miren que les decía que los documentos vienen con cierto grado de organización, con cierto grado de clasificación y ordenación. Sabemos de que cada una de las áreas de los documentos deben ya venir de pronto previamente clasificados y previamente ordenados, que lo que hace el auxiliar de los archivos, que son los que reciben los documentos, es verificar de que los documentos vengan en ese orden y vengan ya con cierto grado de clasificación. Cuando ya están en el archivo, sigo introduciéndole datos a esos documentos, que además de pronto del código que tiene, que eso me va a dar el cuadro de clasificación documental, el nombre de los documentos y de pronto las fechas, yo tengo que adicionarle
a esos documentos otros datos que van a servir para poder recuperar la información. Y pueden ser esos datos las fechas, ya colocarle las fechas extremas, que es la fecha inicial y la fecha final. Hay que colocarle el número de la caja donde lo voy a depositar, y dentro de la caja colocarle el número también de carpetas. Las carpetas van de 1 a n, es decir, yo tengo una carpeta, me caben 4 o 5 carpetas ahí, entonces va a quedar caja, la carpeta número 1 marcada con la caja y la carpeta, que el número de la caja y la carpeta número 2, el número de la carpeta, el de la caja y la carpeta número 3, y eso va hasta n. Esa descripción de los documentos yo tengo que registrarla en alguna parte. Puede ser en un sistema de información, puede ser en una base de datos o en los inventarios, que eso es otro punto de los que voy a hablar más adelante, pero ahí se tienen que registrar esos documentos. El segundo punto tiene que ver con los instrumentos archivísticos, con los instrumentos que sirven para describir los documentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Pues tenemos los catálogos, tenemos los inventarios y tenemos las guías. El primero de ellos, que es el catálogo, es simplemente el listado de los documentos que existen en la empresa, que se crean en la empresa, que se producen en la empresa. Esos son las instituciones. Ese catálogo es el reflejo del cuadro de clasificación documental. Yo digo el reflejo porque realmente, si yo quiero crear un catálogo, tengo que sacarlo del cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación sirve para eso. Y ahí ¿qué campos podrían sacarse del cuadro de clasificación? El fondo documental, el subfondo puede ser las secciones y las subsecciones, la serie y las subseries, y la unidad compleja, que es el expediente, y por último podrían colocarse ahí también las unidades documentales simples, que son las actas, los decretos, los acuerdos. Característica de estas últimas, que tienen que ir siempre numeradas de 1 a n, apenas inicia el año, tienen que empezarse con el número 1, pues hasta el final del año, a ver cuántas, eso quiere decir de 1 a n. Hablar que siempre en los cuadros de clasificación documental, en cualquier instrumento de esto, siempre debe ser reflejado los niveles y los subniveles que tiene la empresa. Los subniveles y subniveles cuáles son. Entonces se hace un con los fondos, los subfondos, las secciones y las subsecciones, las series documentales, las subseries, los expedientes, como decía, con unidades complejas de documentación, y las unidades simples, que son los acuerdos, las actas, etc. Ese sería el catálogo de documentos. Ese catálogo de documentos, también como el cuadro de clasificación documental, se debe tener uno por cada sección. Y el catálogo completo debe permanecer en el archivo central. Ese listado de documentos es el que de pronto nos permite, pues, hacer la primera, como se dice, la primera descripción de pronto de los documentos. Y ese catálogo se puede tener, como decía, en el archivo de gestión, en el archivo central y en el archivo de las 3 edades de la documentación. Seguimos ahora con el inventario, que dentro de los 3 que voy a tocar, yo creo que es el más importante de todos, porque en él se refleja todo lo que se tiene que hacer con la documentación. Lo voy a explicar en un momento. Entonces, se tiene un inventario en el archivo de gestión, y ese inventario de pronto llena con algunos datos, como ya lo podemos ver cuando hicimos el ejemplo de la clasificación, que puede llegar con el código,
que se toma pues del cuadro de clasificación, el nombre, las fechas y de pronto cuál es la función que cumple ese documento dentro de cada sección. Y ese inventario allá en el archivo de gestión, ¿para qué me sirve? Para hacer la transferencia primaria que va siempre del archivo de gestión al archivo central. En el archivo central, ¿qué se tiene? Es decir, el inventario total de la documentación. Y acá la diferencia que existe entre el inventario del archivo de gestión con el archivo central es de que además de esos datos que ya llegan, los documentos con los datos, que sería vuelvo y repito, el número que me da el cuadro de clasificación documental, el número que se le ha asignado al documento, el nombre, de pronto la fecha que están enviando, más la fecha que yo le voy a colocar, porque digamos yo tenía una carpeta hasta determinada fecha, no había cerrado la carpeta, y yo le coloco la fecha final, es cuando cierro la carpeta, por eso es que se llaman fechas extremas, porque va la fecha inicial a la fecha final. Se debe colocar además el número de la caja, el número del estante, el número de la caja, el número de la carpeta que yo voy a colocar ahí. A cada una de esas carpetas que llegan aquí colocando esos datos, y eso sería como los datos más importantes, no habría la descripción, y ese sería el inventario. Les decía al rato que entonces, además en el inventario, otra diferencia que existe, arriba, de pronto cuando estoy en el archivo de gestión, solamente me va a decir hasta cuándo voy a tener el documento acá, en el archivo de gestión, pero cuando ya llegue en el archivo central, además de saber que en el archivo central, en el archivo de gestión va a durar determinada fecha, acá se le va a colocar exactamente cuánto debe durar, si debe durar un año, si debe durar 5 años, además si se debe decirse ahí, o debe tener una casilla donde yo diga que si se tiene que microfilmar, si se tiene que digitalizar, si se tiene que eliminar esa documentación, si se tiene que traspasar al archivo histórico, en fin. Miren la diferencia que hay, unos tienen unos datos, este tiene más datos, y por último también pues colocarle a ese documento la función que cumple, qué es lo que se va a hacer con ese documento. Y el inventario también me sirve en el archivo central para hacer las transferencias al archivo histórico. Y en el archivo histórico también debo tener un inventario que me dice qué documentos existen ahí para poderlo recuperar. Con toda esa información yo puedo ya recuperar verdaderamente la información, porque yo puedo tener información tanto en el inventario, puedo tener en una base de datos y puedo tener en un sistema de información. Si yo quiero recuperar esos datos, esos inventarios son los que me permiten saber en qué parte tengo que buscar la información para dar respuesta a un requerimiento, para dar respuesta a una necesidad que tiene el usuario o un investigador. Y el último instrumento es la guía. Y la guía, ¿qué es? Es un documento que me dice, y sobre todo se utiliza en el archivo histórico, que me dice qué función cumple el archivo, qué visión tiene, la misión y la visión de ese archivo. En el archivo se debe colocar la dirección donde queda ubicado, a qué empresa pertenece. Eso más o menos serían los instrumentos de descripción archivística. El tercer punto se trata de las normas que hacen de este proceso algo muy interesante. Y las normas son la norma ISAT-G, que es emanada por el Consejo Internacional de Archivos, CIE. Aquí en Colombia hay una norma que es la 4095, que es del Instituto Colombiano de Normas Técnicas, y la tercera es el acuerdo 05 del 15 de marzo del 2013. Entonces la norma ISAT-G, que es la que permite normalizar, lo que ha permitido normalizar este proceso, se conforma de 9 áreas, y las áreas son el área de identificación, segundo es el área de contexto, tercero es de estructura y contenido,
la cuarta es de acceso y uso, la quinta es de la documentación anexa, la documentación asociada, la séptima es del área de notas y la séptima es de control de la descripción documental. Esas 7 áreas están compuestas por 26 campos. La misma norma dice que es una norma flexible, que yo de esos 26 campos puedo utilizar los que yo creo conveniente para poder hacer la descripción de los documentos. Esa norma me permite hacer la descripción desde la unidad más simple, que es un acta, pasando luego por los expedientes, por las series y las subseries. Es decir, lo que se escribe realmente son los documentos. Esa norma, como digo, es la que nos ha permitido que en toda parte se debe utilizar y se estandarice, se normalice ese proceso de descripción. La norma ICONTEC, que es del Instituto Colombiano de Normas Técnicas, se acoge a esa norma y también ahí se ve que se describe, pues, se debe describir los fondos, los subfondos, las secciones, las subsecciones, las series, las subseries, las unidades complejas como los expedientes y las unidades simples. Porque casi en todos los países se utiliza esa norma y la misma norma dice que se pueden combinar con otra norma, que es lo que está haciendo la norma ICONTEC en ese caso. Por último, hablar de esta normatividad del Acuerdo 05 del 15 de marzo de 2013, que nos dice, nos da a conocer en ese acuerdo es todo el proceso de organización de los documentos, pasando por la clasificación, por la ordenación y la descripción documental, y ahí también se ve que están todos los campos que utiliza la norma ISAT-G, que es la norma internacional, entonces ya se normaliza aquí en Colombia. Entonces esas serían las normas. Por último, hablar de cómo ha sido la evolución que ha tenido la descripción documental. Bueno, hasta hace algunos años, cuando no existía normatividad, cuando no era normalizado el proceso, todas las empresas hacían la descripción a su acomodo, lo que de pronto se le ocurría al archivista, es decir, no había una técnica para hacer esto. A partir del momento que nacen las normas ISAT-G, es que se comienza a normalizar este proceso. Y normalizar en qué sentido. Anteriormente llegaba, por decir algún investigador, a buscar información en un archivo y se acogía, de pronto era a lo que el archivista le podía dar. De pronto era una investigación que la hacían, pues no con toda la técnica también, porque no se permitía, no era que no se permitiera, sino que no daba para más, porque la investigación que hacían era muy poca, muy simple, digo yo. A partir del momento que nacen las normas ISAT-G, que ya se comienzan a normalizar, todo comienza a cambiar. Y es más, cambia a partir del momento que llegan las técnicas, las tecnologías de la información y la comunicación, porque con ellas es que ha avanzado de una forma muy esplendorosa, podríamos decir así, este proceso de descripción, inclusive que algunos tratadistas de los documentos dicen que la descripción documental es la que más ha avanzado, precisamente por las mismas tecnologías de la información y la comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación, se crearon programas, hay software, pues, que permite hacer esa descripción de una manera más avanzada. ¿Y por qué avanzó tanto? Es porque ahora los archivos están ya en la web, es decir, a través de los metadatos, esas etiquetas que se deben utilizar para poderlo subir allá. Fue que avanzó tanto este proceso, y gracias a ella es que los archivos hoy pues ya no es la búsqueda de información que me la daba solamente el archivista, sino que ahora se hace de una manera más dinámica,
al subir el documento a yo no tengo necesidad de acercarme a el archivista, sino que lo hago de pronto de manera impersonal y busco la información mucho más rápida, o sea que la información se ha vuelto más dinámica, se ha vuelto más, inclusive más segura. Anteriormente perdían los documentos, que no le ponían los cuidados, ahora no me pierden los documentos porque yo simplemente teniendo una conexión a internet, lo que hago es buscar a través de la dirección donde está ubicada el archivo y yo puedo bajar cuanta información quiero. Entonces se ha vuelto más dinámica, anteriormente era estática, se ha vuelto unipersonal, anteriormente era personalizada la atención, se ha vuelto más rápida y porque la pueden utilizar miles de personas al mismo tiempo. Anteriormente solamente una persona podía utilizar el documento, la documentación que me brindaba el archivista. Y eso es todo lo que les quería comentar. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.